Una de las cualidades de carácter más difíciles de cultivar para todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, es la paciencia, aprender a esperar. Y en nuestros tiempos eso es más difícil que nunca, porque vivimos en los tiempos de la gratificación instantánea. Todo queremos que sea ya. Y por eso no necesitamos ni siquiera ahorrar dinero para comprar cosas necesarias. ¿Por qué? Porque nos pueden dar tarjetas de crédito y nos endeudamos. Y así como eso hay muchas otras cosas, ¿verdad? Gracias, Chovi. Y como creyentes, una de las áreas en las que se nos dificulta mucho esperar con fe es en relación al cumplimiento de las promesas de Dios, sobre todo las que tienen que ver con su segunda venida, con el fin de este mundo, con el justo castigo de los malvados. Batallamos porque se nos olvida lo que Dios nos dice en segunda de Pedro y que ya mencionó Alex la semana pasada. Así rápido se los voy a decir, no lo abran. Amados, no ignoren esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hoy vamos a hablar de la visión que Dios le dio a Juan de cómo cumplirá su promesa o su advertencia de juzgar a todos los que rechazan su amor, su salvación, su señorío, mediante las plagas finales con las que se consuma su ira sobre sus enemigos. Lo primero que vamos a ver es en el capítulo 15 a los 7 ángeles con las 7 plagas y a los victoriosos cantando y adorando a Dios. Porque es curioso que Juan, lo primero que nos dice en el capítulo 15 versículo 1 es que vio otra señal en el cielo y dice, y es grande y maravillosa. Y vi a 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, aclara. ¿Por qué las últimas? Ahí mismo nos contesta por qué. Porque con ellas se ha consumado el furor o la ira de Dios. Con estas 7 plagas llega a su final el tiempo del hombre sobre la tierra. Los tiempos de la humanidad que desprecia, que rechaza, que se burla, que menosprecia, que se mofa de Dios, se van a acabar. Y aquí nos dice Juan cómo van a acabar. Dios quiere que notemos que la inmensa paciencia que ha tenido Dios para con sus enemigos ha llegado a su fin aquí. Y es hora de derramar esas últimas plagas sobre este mundo. Dios ya no está dispuesto aquí a seguir tolerando el pecado, la maldad, la injusticia, la rebelión que por milenios ha existido y que a veces ustedes y yo también nos preguntamos, ¿cuándo, Señor, vas a traer tu justicia a este mundo caído en el que hay tanta maldad e injusticia? Lo que aquí vemos es a Dios diciéndole a este mundo, ya basta. Y nos muestra a los ángeles que derramarán las últimas plagas para consumar su ira. Pero es interesante notar algo. Eso es lo primero que ve Juan. Pero enseguida, como que hace un paréntesis y ya no nos dice nada de los ángeles por los siguientes 3 versículos. Enseguida dice que vio otra escena como parte de esa visión grande y maravillosa y vio algo hermoso. Dice, y que no tiene nada que ver ya con los ángeles y las plagas. Fíjense cómo dice que ahora ve a la iglesia otra vez, ve, o a una parte de la iglesia al menos, ve a los redimidos del Cordero adorando a Dios, que ha sido una escena muy frecuente en Apocalipsis. Constantemente vemos escenas de adoración celestial allá en el trono. Y aquí vemos otra de esas escenas de personas a las que se les llama los victoriosos. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Al igual que en los primeros versículos del capítulo 14 que nos habló Alex la semana pasada, aquí vemos de nuevo a la iglesia, o a una parte, les digo, a los que vencieron a la bestia, también con arpas y también cantando y adorando a Dios y al Cordero. Y aquí se les identifica como los que han salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre. Y el tener aquí otra visión de la iglesia en victoria y sobre el enemigo aparentemente más formidable que habíamos visto en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este enemigo, dice ahí en el capítulo 13, que Dios hasta le concedió matar a los que no adoraban su imagen. Pero aquí Dios nos está diciendo: también sobre ellos va a vencer mi pueblo. Esto nos debe ayudar a alentar el verlos en victoria, a confiar plenamente en nuestro Redentor, en sus promesas, a perseverar en amarlo, en servirlo, en proclamarlo, sin importar lo difícil que se pongan nuestras circunstancias. Porque Cristo ya venció a todos sus enemigos, y porque Él venció, ustedes y yo también venceremos. Y vamos a vencer sobre todo, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte, sobre la tribulación, sobre la bestia, sobre su número, sobre su imagen, sobre todo, porque el Cordero ya venció. Y la manera en la que vencieron a la bestia y a Satanás, que está detrás de la bestia, ya se nos había revelado ahí mismo en Apocalipsis 12:11. Dice así, dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Es decir, vencieron por medio de su fe en la muerte y resurrección de Jesús. Vencieron dando testimonio de esa fe, viviendo y proclamando el Evangelio, negándose a sí mismos y estando dispuestos a vivir, pero también a morir por Jesucristo. Cuando captamos la severidad de esta ira que Dios va a derramar sobre el mundo, y las plagas y el juicio y lo que Dios va a traer sobre esta tierra, que vamos a ver en unos momentos, cuando captamos la magnitud de ese juicio, dice cierto autor que al captarlo y darnos cuenta que a nosotros ya nos libró el Cordero de eso que va a venir sobre la tierra, el Evangelio nos será más precioso que la misma vida. Y a ese cántico de victoria que están pronunciando se le llama el cántico de Moisés. No para Moisés, es el cántico de Moisés, no para Moisés, es para Dios. ¿Y por qué se le llama el cántico de Moisés? Pues porque es una alusión al éxodo de Egipto, a la victoria de Dios cuando liberó a su pueblo y destruyó a sus enemigos. Y es una alusión a una canción que viene en Éxodo capítulo 15, con la que Moisés y los israelitas celebraron que Dios no solo los liberó y abrió el mar delante de ellos y pasaron por el mar, sino que celebraron que en medio del mar Dios estaba destruyendo a todos sus enemigos y no quedó ni uno solo. Aquí estamos viendo una canción que celebra lo que acaba de decir Juan. Victoria, ¿para quién? Para los que siguen al Cordero, los que triunfaron por la sangre del Cordero sobre todos sus enemigos también. Y el canto de Éxodo 15 es mucho más largo que el de aquí de Apocalipsis, pero hay muchos paralelos entre ellos y les voy a leer nada más 3 o 4 versículos
de Éxodo 15, empezando con los primeros 2 versículos de ese capítulo. Dice: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Y en el versículo 7 declara esto, dice: en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Y aquí en Apocalipsis estamos viendo que está a punto de enviar su furor final para destruir también a sus enemigos. Y por último, en el versículo 11 de Éxodo 15, hace una pregunta retórica Moisés: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Ahí también viene una pregunta: ¿quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Y es una pregunta que no necesita respuesta, porque no hay otro como Él, porque no habrá nadie que no le tema, ni sus enemigos que no le temen ahorita van a evitar temerle cuando venga con su juicio. ¿Y cómo empezó Juan viendo esta señal? ¿Y cómo empieza el canto? Pues Moisés dice: eres el que hace maravillas, y Juan dice: vi una señal grande y maravillosa, y el canto empieza: grandes y maravillosas son tus obras. Nuestra salvación, combinada con el juicio de los enemigos de Dios, es el último éxodo. Así se le conocen en los libros de teología. ¿Por qué? Porque así como el Señor liberó a su pueblo de Egipto, de esclavitud, Egipto representa al mundo, y la esclavitud en la que vivían era una opresión de la que no se podían salvar por ellos mismos. Así nosotros vivíamos esclavizados al pecado, en esclavitud, en opresión. Y el Señor los liberó con una mano fuerte y poderosa, dice Éxodo. Así nos está liberando a nosotros. Ya nos liberó y ya rompió el poder del pecado en nuestras vidas. Pero ya viene el día, y aquí lo vemos en Apocalipsis 15 y 16, cuando va a destruir a todos nuestros enemigos, como lo hizo en el Mar Rojo. Los temas centrales de ambos cánticos son los mismos: victoria de Dios, victoria de su pueblo, temer, glorificar a Dios, la santidad de Dios, el furor de Dios contra sus enemigos, las maravillas, las maravillosas obras de Dios. Pero hay un tema que no se menciona en Éxodo y que sí, no nada más se menciona, sino que es prominente en Apocalipsis. ¿Saben cuál es? La justicia de Dios. Estos nuevos y más grandiosos hechos de redención pues dan lugar a que su pueblo lo alabe. Y de hecho deben provocar en nosotros, ahorita voy a hablar de la justicia, pero lo que quiero aquí tocar nada más es que estas grandiosas obras de salvación que el Señor ya llevó a cabo en Egipto y que ya llevó a cabo por nosotros en la muerte y resurrección de Jesús, y lo que sabemos que viene, y viene pronto, no sabemos cuándo, pero la Biblia dice que viene pronto, debe producir alabanza en nuestro ser, debe producir gratitud combinada con adoración y gozo inefables. Debemos estar siempre los cristianos. Cuando estaba meditando en esto, me ponía a pensar que deberíamos ser personas que siempre traemos la melodía de adoración, de gratitud, de asombro ante lo que Dios ha hecho por nosotros a flor de labios. Así como hay personas que siempre andan cantando su canción favorita, cosas temporales, cosas irrelevantes, pues nosotros que tenemos estas maravillas de las cuales hemos sido beneficiarios, ¿cómo no vamos a estarlas cantando constantemente?
Y por eso en el Salmo 98, 1 y 2 se nos insta a cantar de esto siempre, como lo acabamos de hacer ahorita el domingo en la mañana, pero a que lo hagamos toda la vida. En el Salmo 98, 1 y 2 nos dice así, dice: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. Ahí está otra vez combinada la obra maravillosa de Dios, los prodigios que ha hecho a nuestro favor, pero junto con su justicia. Y ahora eso es lo que vamos a enfatizar en este pasaje. Cuando dice, grandes y maravillosas son tus obras, que es como abre tanto el capítulo como el cántico, se refiere a sus obras de juicio, por medio de las cuales trae justo castigo sobre sus enemigos y vindicación a nosotros como su pueblo. Y aquí se mencionan varios atributos de Dios, ¿verdad? Como su santidad y su poder, etcétera. Pero la justicia es lo que domina en este pasaje. Vean cómo empieza el cántico. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Y cómo termina el cántico? Tus justos juicios han sido revelados. Esa justicia de Dios se exalta y se resalta. ¿Y cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué la pone ahí Juan? ¿Por qué exalta esta justicia de Dios justo antes de que los 7 ángeles reciban las copas y las empiecen a derramar sobre el mundo? Pues creo que es por lo siguiente. Es como si Dios nos estuviera diciendo que a pesar de lo terrible y severo que será su juicio y las plagas de su ira, y que tal vez nos va a desconcertar, nos va a impactar, nos va a sorprender lo que Él tiene preparado para este mundo, pero a pesar de eso, Él no quiere que olvidemos lo que se nos dice aquí antes de que lleguen esas plagas. Él sigue siendo justo y santo. Sigue siendo un Dios cuya justicia es perfecta. Y si va a traer esos juicios sobre el mundo, es porque el mundo lo merece. Y aún en esa justicia y en ese castigo y en esa severidad y en esas plagas y esa destrucción que vamos a leer ahorita, Él está manifestando su perfección en justicia. ¿Y saben qué debe producir eso en nosotros? Adoración, porque es otra característica de nuestro Dios. No nada más es amoroso y bondadoso y misericordioso y generoso. También es justo al traer esta ira sobre la tierra. Él sigue siendo digno de ser alabado porque ya nos libró de esa ira que va a venir, pero no nada más porque nos libró de esa ira que vendrá, sino por la manera en la que va a juzgar a sus enemigos. Eso también es digno de alabanza a su nombre, porque Él es el único juez perfecto que no trae ni más ni menos para dar retribución a sus enemigos. Trae exactamente lo que se requiere. Y nosotros batallamos con la justicia de Dios. Batallamos para comprenderla, batallamos para aceptarla a veces, batallamos para proclamarla y estoy seguro que batallamos para alabarla. Pero es lo que nos está diciendo aquí. Él es digno de que lo alabemos y lo adoremos por su justicia. Y en el resto del capítulo 15, ahí ya vemos de nuevo a los ángeles que reciben las 7 copas porque salen del templo. El templo se abrió y salen los ángeles del templo y salen vestidos con mucha dignidad y autoridad. Dice que están vestidos con lino fino y resplandeciente y con cintos de oro en su pecho. Y así está vestido el Señor Jesucristo aquí mismo en Apocalipsis 1.
Entonces eso habla de que lo representan a Él en esa labor, en esa tarea, en esa comisión que se les acaba de asignar. Y luego también se nos dice, ahí ya al final del capítulo 15, que con eso se termina la ira de Dios, porque de repente el templo se llena con el humo de la gloria y del poder de Dios, y nadie puede entrar al templo hasta que se terminen las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y por qué 7? 7 plagas, 7 ángeles, 7 copas. Ya nos había explicado Carlos eso. El 7 en la Biblia representa estar completo, representa consumación, representa plenitud, ya no falta nada. Con eso se completa, se consuma algo. Por eso son 7 copas, 7 ángeles, 7 plagas. Vamos ahora al capítulo 16, donde vemos cómo se lleva a cabo el juicio de Dios. Este capítulo empieza con Juan oyendo una gran voz que sale del templo también, donde ya se les da la orden a los ángeles y les dicen: vayan, derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El justo juicio de Dios sobre todos los que se rebelan contra Él y persiguen a su pueblo está a punto de iniciar, porque las copas de su ira van a ser derramadas una tras otra y nada ni nadie lo puede impedir. Y voy a dividir este capítulo en 2 secciones. La primera sección se refiere a las primeras 3 copas y la respuesta de los justos, y son los versículos 1 al 7. Y ahorita en la segunda sección vamos a ver las últimas 4 copas y la respuesta de los impíos. Y al ver los primeros 7 versículos, las primeras 3 copas, déjenme aclarar algo, hermanos, porque a veces nos confundimos y llegamos a conclusiones equivocadas cuando leemos algo así, algo tan terrible, algo tan diferente, tan sin igual, porque no ha habido otra plaga como estas, otro juicio como estos, ni lo habrá jamás. Con esto se culmina la ira de Dios y es necesario tener presente que el derramamiento de cada copa no representa una acción física, necesariamente es simbólico. ¿A qué se refiere? Pues no a que un día la gente va a ver a ángeles flotando ahí y que están vaciando algo. No, no se refiere a eso. Se refiere a que serán juicios devastadores sobre este mundo. ¿Y cómo los va a llevar a cabo el Señor? No sabemos, pero eso no es lo importante. Lo importante es saber que los va a llevar a cabo y que van a tener efectos catastróficos, como aquí se nos dice. Lo importante es saber, no es saber y entender los detalles, lo importante es creer lo que Dios nos muestra por medio de estas visiones, porque ciertamente se acerca ese día, aunque no sepamos cómo, cuándo y dónde empezará. Al estudiar las primeras 3 plagas, que son sobre la tierra, son sobre el mar, son sobre los ríos y las fuentes de las aguas, vemos que Juan no dice nada sobre cómo responden los habitantes de la tierra a esas primeras 3 plagas. Y en las últimas 4 sí nos dice cómo responde la gente. Parece ser que la razón por la que aquí no se nos dice nada es porque tal vez estas primeras 3 plagas en la misericordia de Dios todavía tenían la intención de servir como una última advertencia, como una última oportunidad para que se arrepintieran al empezar a recibir el juicio de Dios y al ver que nada ni nadie lo podía evitar. Dios les había enviado a sus testigos. Su iglesia les había proclamado el evangelio. Dios les había mostrado muchas evidencias de que solo Él es Señor y Creador y que solo en su Hijo Jesús hay redención, pero los seres humanos persistían en adorar dioses falsos. Así que en su misericordia
Ahora Dios les va a demostrar una última vez que esos otros dioses que adoran no los pueden proteger de Él. Parece ser que Dios quiere remacharles la verdad de que solo Él los puede salvar de su propia ira. Solo Él puede brindarles la misericordia que necesitan. Solo Él puede concederles el perdón de pecados, reconciliarlos consigo mismo. Solo Él puede darles la satisfacción que ellos buscan en cosas que no fueron creadas para satisfacerlos. Es como si Dios les estuviera dando a los rebeldes una asombrosa demostración de su infinito poder, dejándoles muy claro que hay algo mucho peor que no poder comprar ni vender, que es lo que les va a pasar a los que no tienen la marca de la bestia. ¿Y qué es eso mucho peor que no poder comprar y vender? Pues el rebelarse contra el Dios Altísimo y enfrentar su ira. Y en los versículos 5 al 7 del capítulo 16, después de que ya se derramaron esas 3 primeras plagas, y que la primera fue sobre la tierra, pero afectó directamente a los que tenían la marca y les empezaron a salir unas llagas malignas y repugnantes. Y la segunda fue sobre el mar y el mar se volvió en sangre. Y la tercera fue sobre los ríos y las fuentes de las aguas y toda el agua de la tierra se volvió sangre. Y después de esas 3 plagas viene un paréntesis. ¿Y saben para qué? Una vez más, para exaltar la justicia de Dios. Y dice así en el versículo 5: oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Antes del derramamiento de las 4 últimas copas, ya empezó la ira de Dios. Ya recibieron 3, ya están sufriendo consecuencias que nunca antes habían experimentado y que nada ni nadie los puede librar de ellas. Y una vez más, antes de que vengan las últimas 4, que son aún más severas, se exalta en el cielo la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es amoroso, pero también es justo y le está trayendo al mundo lo que el mundo merece. Y cuando dice ahí en el versículo 7 que oía al altar, oía al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Ese versículo está relacionado con Apocalipsis 6, 8 al 10. ¿Se acuerdan? Ahí están en el altar también, en ese mismo altar están las almas de los mártires, de los que habían muerto por su fe en Jesús, y estaban debajo del altar y clamaban a gran voz diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra muerte, nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué respuesta les dio Dios? El Señor les dijo: descansen un poco más de tiempo, hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que han de ser muertos como ellos lo habían sido. Las primeras 3 plagas son el inicio a la respuesta de esa petición que hacían los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia sobre este mundo que nos dio muerte porque te seguíamos y te amábamos y te proclamábamos? Y el Señor, en su paciencia, porque ya tiene milenios de paciencia, que no derrama esa ira final, les decía: esperen un poco más. Pero no nada más les decía esperen, les dijo: descansen y esperen.
Pero aquí en Apocalipsis 16 vemos que empieza la respuesta de Dios. Empieza su ira, que es una manifestación de su justicia. Y se nos dice que Dios les está dando su merecido a los que derramaron sangre, porque lo merecen y porque, como ellos derramaron sangre, pues les dio a beber sangre. Eso es la justicia, en pocas palabras. Que nos den lo que merecemos, ¿verdad? O que un juez le dé a un delincuente lo que merece. Y nosotros somos los seres más afortunados y dichosos de la tierra, porque nunca se nos va a dar la justicia que merecíamos. Esa justicia, con el castigo que conlleva, se la derramó a su Hijo, Dios Padre, en lugar de a nosotros. Pero aquí, como estos hombres persisten en adorar a dioses falsos, en rechazar a su Hijo, en seguir a la bestia, el Señor empieza a derramarla sobre ellos y se cumple el anhelo de justicia que tenían los mártires. Es muy probable que aquí entre nosotros hay personas que han sufrido justicias tremendas. Hay personas cuyos seres queridos han sido asesinados y que tal vez no se ha hecho justicia y tal vez no se haga mientras estemos en esta tierra. Y en esas personas es normal, es natural que brote este clamor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Cuando se acuerdan de sus seres queridos o cuando leen en el periódico que asesinan a otra persona. Pero aquí el Señor nos alienta a descansar y a esperar en Él, porque Él hará justicia. No se desesperen, hermanos y hermanas. El Señor no se tarda, como algunos entienden la tardanza, y Él va a hacer justicia perfecta el día de su ira. Y a lo mejor algunos de los otros, de los que estamos aquí, no estamos clamando por justicia necesariamente. A lo mejor estamos clamando por otra cosa que batallamos para aceptar. Estamos desanimados, estamos cansados, estamos tristes, suplicándole al Señor que intervenga en algún área de tu vida que te causa sufrimiento. No tiene que ser injusticia y no tiene que ser algo malo. Todos nos identificamos con ese clamor. Señor, respóndeme. Señor, apiádate. Señor, concédeme. Señor, quítame. Señor, dame. Señor, ayúdame. Cámbiame esto. Todos nos identificamos con clamores así. ¿Qué nos dice el Señor? Descansa en mí y espera. No me estoy tardando. La pregunta es, ¿cómo estamos esperando? ¿Estamos esperando en descanso y en fe? ¿O en afán, en enojo, en desesperación, en desánimo, en temor, en falta de contentamiento? Recuerda que el Señor va a responder. Y va a responder de una manera perfecta. Ya sea que lo que le estás clamando sea justicia o sea cualquier otra cosa. Luego en la segunda parte del capítulo, las últimas 4 copas y la respuesta de los impíos, que empieza en el versículo 8. Vemos cómo los ángeles derraman las 4 copas restantes de la ira de Dios. Y ahora las derraman sobre el sol. No nos vamos a meter a todos los detalles, voy a enfatizar algunos nada más. Sobre el sol, sobre el trono de la bestia, sobre el gran río Éufrates y sobre el aire. Pero lo que más sobresale aquí en esta porción
es la manera en la que los hombres en general, ya no nada más los que tenían la marca de la bestia, sino toda la tierra responde ante las plagas que Dios les manda y ante el dolor que les infligen esas plagas. Las plagas les están demostrando que sus dioses no sirven para nada. Y las plagas son la evidencia irrefutable de que la única manera de ser librado es arrepentirse y confiar en el Dios Todopoderoso, clamarle por misericordia. Pero la respuesta de los hombres es sorprendente y es trágica, porque ¿saben qué hacen? En lugar de arrepentirse, en lugar de suplicarle a Dios misericordia, maldicen y blasfeman el nombre de Dios. Y lo vemos en 3 de los 4 casos, de las 4 copas que quedan. Responden igual. Y en el único en el que no blasfeman, su respuesta es igual de insensata. Vean, por ejemplo, el versículo 9, después de la 4ª copa. Dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor del sol y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Ellos hasta sabían perfectamente de quién vienen las plagas, quién es el único que los puede librar. Y reconocen que Él era el que tenía el poder de mandarlas y así también tiene el poder de quitarlas. Pero ¿qué hacen? En lugar de humillarse y decirle, ya, nos rendimos, ten misericordia, apiádate, no más. No, dice, lo blasfeman y no se arrepienten para darle gloria. En el versículo 11, después de la 5ª copa, también dice, blasfemaron contra el Dios del cielo, porque esa copa fue derramada sobre el trono de la bestia, vino una oscuridad absoluta y eso agudizó sus dolores y dice, no se arrepintieron de sus obras, por causa de sus dolores y de sus llagas, blasfemaron otra vez contra el Dios del cielo. Y en el versículo 21, en el versículo último del capítulo, después de los eventos sin precedente que vienen sobre esta tierra, cuando se derrama la última copa, que se derrama en el aire, así dice, ¿es ahí en donde la va a derramar el ángel? En el aire, porque va a afectar toda la tierra como nunca antes ha sido afectada. Fíjense nada más los efectos. En cuanto el ángel la derrama, nos dice ahí Juan que hubo voces y truenos y relámpagos. Y luego dice la versión internacional, un vozarrón salió del templo y dijo, se acabó. Así lo pronunció Dios. Y en ese instante hubo un terremoto como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad sobre esta tierra. De tal magnitud fue el terremoto que desaparecieron las islas, las montañas se aplanaron. La gran ciudad, dice, fue dividida en 3 partes y todas las ciudades de la tierra se desplomaron. Piensen en lo que eso representa. ¿Cuál es una de las más grandes catástrofes que hemos padecido en los últimos años? Tal vez el tsunami en el sur de Asia, ¿verdad? El tsunami que, según calculan, mató a más de 200,000 personas. 200,000 personas. Una ola gigante. Ahora imagínense un terremoto que destruye todas las islas, que aplana todas las montañas y que desploma todas las ciudades. Hay islas, hermanos, ahorita, hay islas en las que viven más de 200 millones de habitantes. Cuando esto suceda no van a ser 200,000 muertos. No tiene precedente lo que aquí va a ocurrir. Y ahorita voy a hablar de la última plaga. Pero ¿saben cómo responden ante estos eventos? Ante estos cataclismos. Ahí está en el versículo 21. Termina de esta manera. Enormes granizos
como de un talento, como de 34 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres junto con el terremoto y las consecuencias del terremoto, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¿Cómo va a ser ese granizo? No sé. Tal vez sean meteoritos. El Señor no tiene límites ni falta de imaginación para traer estos juicios sobre la tierra. Y lo va a hacer. En la sexta copa, que es la única en la que no dice que blasfemaron después de derramarla, ¿saben cómo respondieron los hombres? Porque esa se lanzó sobre el río Éufrates para que se secara el río, y Dios mismo les da a los reyes de la tierra oportunidad de que se preparen. ¿Saben para qué? Para pelear contra Dios. Se le ponen a Sansón, no a Sansón a las patadas, se le ponen al creador de Sansón a las patadas. Es una insensatez absurda, inconcebible de cómo reaccionan los hombres ante el juicio final del Dios Todopoderoso. Realmente es difícil de comprender por qué reaccionan así, si es inminente su destrucción. Bueno, Juan nos dice por qué. Ahí mismo, en el capítulo 16, en los versículos 13 y 14, vean por qué responden los hombres de esta manera. Voy a leer versículos 13 y 14, dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Por eso responden de esa manera tan insensata, porque ya fueron totalmente engañados por el dragón, por la bestia y por el falso profeta. Pero hay una razón más de fondo todavía. ¿Y saben cuál es? Y es ante la que hay que estar más alertas, porque desgraciadamente algunos de entre nosotros están siendo engañados de la misma manera. Y esa razón está en Romanos 1:25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Y esa razón, esa misma razón, se nos reitera en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. No lo voy a leer todo, pero dice así, en el versículo 11 dice: no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Por eso responden así, porque ya habían rechazado la verdad mucho tiempo. Como dice aquí, rechazaron el amor de la verdad, cambiaron la verdad de Dios por ídolos y no creyeron a la verdad. Y cuando no crees la verdad, cuando rechazas la verdad, cuando no amas la verdad, vas a creer la mentira. Y le creyeron a Satanás, le creyeron a la bestia y le creyeron al falso profeta y le creyeron que podían pelear contra el Dios Altísimo y tal vez ganarle. Y si no ganaban, blasfemaban. Les decía que es muy probable que aquí entre nosotros hay personas que, a pesar de que asisten con regularidad a la iglesia, pues han intercambiado la verdad de Dios por mentiras, por ídolos. No han recibido el amor de la verdad, aunque la escuchan cada semana. No se han arrepentido. Y yo los quiero exhortar: no esperen, hermanos, a que empiecen a suceder estas cosas, porque si siguen rechazando la verdad, si siguen creyendo a la mentira, si siguen adorando a cosas creadas y no al Creador, su corazón se va a endurecer cada día más. Y cuando venga el juicio de Dios, o cuando venga el momento de darle cuentas en lo personal, en lo individual,
Tu corazón va a estar tan duro que en lugar de arrepentirte, vas a blasfemar igual que ellos. Déjenme aclararles algo. Esta reacción no es exclusiva de esos tiempos cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra. Esa reacción sucede en nuestros días. Y les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años escuché el testimonio de un sobreviviente del accidente aéreo más grande en la historia del mundo, cuando chocaron 2 aviones en la isla de Tenerife, en España. Ahí venía un hombre cristiano que vino a la iglesia, vino nuevo aquí hace muchos años, en los años 80, y fui a escuchar su testimonio. Imagínense 2 aviones que van despegando y ya saben la velocidad a la que despegan, ¿verdad? Creo que levantan más de 300 kilómetros por hora. Y había neblina, no se veía. Y uno de los aviones venía apenas preparándose para despegar, venía muy lento. Y el otro ya venía a la máxima velocidad antes de despegar. Y de repente, porque había neblina, no ve que ahí está el avión que va despacio, los dos con más de 350 pasajeros. El avión que iba a toda velocidad partió como si fuera un cuchillo al otro avión y los dos explotaron y se desplomaron. No recuerdo cuántos muertos hubo, pero creo que fueron 400 y algo. Bueno, este hombre sobrevivió y casi no le pasó nada, cortaditas, se hizo cortadas en la cabeza, en los brazos, pero contó lo siguiente, contó que cuando sucedió el accidente, él se desconcertó, pero no perdió el sentido y luego empezó a escuchar pandemonio a su alrededor, gritos y alaridos y ¿saben qué escuchaba? En las personas que estaban atrás de él, blasfemias contra Dios. Algunos sí clamaban a Dios ahí alrededor, pero atrás de él dice que había personas diciendo puras maldiciones en contra de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que no creen a la verdad, que no aman a la verdad para ser salvos, que intercambian la verdad por la mentira. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido para ser salvo por amor a Cristo, que es la verdad, hágalo hoy. No se espere a que vengan estos juicios o a que venga una catástrofe a tu vida. Y a los que ya recibimos el amor de la verdad por la gracia de Dios, a los que ya no nos tenemos que preocupar de esta ira que vendrá sobre la tierra, porque hemos puesto nuestra fe en la obra redentora del Cordero. Déjenme preguntarles, ¿cómo estás respondiendo a las circunstancias difíciles que Dios permite en tu vida? No son castigo, porque no nos castiga, nos disciplina, pero nos disciplina con amor. Y no son la ira de Dios, porque la ira de Dios ya no es para nosotros. Son simplemente situaciones que en su sabiduría, en su amor, en su soberanía, Él permite para transformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. ¿Cómo estás respondiendo a esas experiencias difíciles, dolorosas y que ya tienen tiempo ocurriendo y que a lo mejor hasta se han agudizado en tu vida? ¿Estás respondiendo con fe, con gozo? Porque reconoces que todos sus juicios son justos y verdaderos y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es su voluntad para tu vida y para la mía, aunque no lo entendamos. O estás respondiendo, tal vez no con blasfemias porque lo amas, pero sí con reproches o reclamos o comparaciones egoístas. ¿Por qué él sí? ¿Y por qué aquella familia sí? ¿Y por qué aquella muchacha sí? ¿Y por qué ese compañero de trabajo sí y yo no? O tal vez hasta te has enojado un poco con Dios. O todavía peor, te has decepcionado de aquel que es digno de nuestra alabanza y adoración, porque todos sus caminos son
justos y verdaderos. Y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Si ese es tu caso, también arrepiéntete para darle gloria. ¿Cómo debemos responder a esta visión? A estas terribles plagas y eventos que indefectiblemente ocurrirán. Pues creo que lo primero que debemos hacer es recordar el propósito de todo el libro. ¿Por qué nos dejó Dios Apocalipsis? ¿Por qué tenemos este maravilloso libro en su palabra y lo estamos estudiando? ¿Saben por qué? Porque Él quiere fortalecernos a través de estas verdades para resistir toda artimaña y ataque del enemigo y para ser alentados a perseverar en fe, siguiendo al Cordero, resistiendo al pecado, dándole gloria porque Él ya venció y nosotros también venceremos. Para eso tenemos el libro. ¿Y cómo vamos a vencer? Pues por la sangre del Cordero. ¿Cómo vamos a vencer? Por la palabra de nuestro testimonio fiel y amándole a Él más que a nuestra propia vida. De esa terrible ira que viene sobre esta tierra ya fuimos librados. Romanos 5:9 y muchos otros textos nos lo afirman. En Romanos 5:9 dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Tenemos que leer, meditar, recordar, disfrutar, saborear estas verdades. Para eso tenemos el libro. Y al hacerlo, vamos a ser fortalecidos y alentados y animados y transformados. Eso es lo primero que tenemos que hacer al estudiar este libro, al escuchar estas palabras, al percatarnos de lo que viene sobre esta tierra. Pero en segundo lugar, el saber lo que les espera a los que no aman a Cristo nos debe impulsar a hacer algo que por lo general hacemos los ciclistas. ¿Saben qué hacemos los ciclistas cuando vamos en grupo ahí en la montaña? Es como una norma de ética o de misericordia. Los que van adelante siempre les avisan a los que van atrás de cualquier peligro. ¿Y saben cómo avisamos? Levantando la mano. Siempre que vayan ustedes en un grupo de ciclismo y adelante van otros y levantan la mano, es que hay un peligro allá adelante. Y nosotros nos preparamos porque hay peligro adelante. Y si yo voy adelante, yo tengo esa responsabilidad y ese privilegio de cuidar a los que vienen atrás, levantando la mano. Y ¿saben cuándo es cuando más nos vemos impulsados a levantarla? Cuando éramos los primeros en haber pasado un peligro y que nadie nos avisó, pero por la gracia de Dios lo pasamos. Y ahora lo más urgente y lo que más queremos hacer es avisarles a los que vienen atrás: cuidado. Bueno, al leer estas cosas, lo que el Señor quiere que hagamos es que levantemos las dos manos, pero en intercesión por nuestros seres queridos y amigos y conocidos y compañeros y vecinos, porque viene un peligro tremendo adelante para ellos. Y nosotros ya fuimos librados y los podemos ayudar para que también ellos se libren. Lo primero que debemos hacer es orar, levantando las manos a favor de ellos, intercediendo, clamando, suplicando. Y hace como 5 semanas que Carlos nos pidió: haz una lista de 5 personas y a diario ora por ellas. ¿Lo has hecho? Yo les confieso que algunos días se me ha pasado y me duele que se me haya pasado. Estoy fallando. No estoy respondiendo como el Señor quiere que responda a estas verdades. Vamos a seguir orando por ellos y no nada más por 5, porque no me pude quedar en 5.
Eso es lo primero que debemos hacer. Y después de orar, saben también de orar por ellos y por sus vidas y por su salvación, saben también que debemos orar. Y aquí voy a ser más específico, porque a lo mejor no lo estamos orando así. Pídanle a Dios que les dé oportunidades de hablarles. No nada más, sálvalos, sálvalos, Señor. Sálvalos y que les hable el pastor o el líder o que pongan Radio Manantial. Les digo que el 91.1 está muy bonita y ya que se salven ahí. No, a veces hacemos eso porque nos da pereza o vergüenza o miedo a hablarles. No, hay que orar para que Dios nos dé oportunidades y nos abra puertas. Pablo mismo, el más grande apóstol de la historia, ¿saben qué hacía? Oraba. Dios ya le había dicho: te escogí para que lleves el evangelio a los gentiles, a todo el imperio romano. Pero él no dijo: bueno, él ya me escogió, pues él me va a abrir las puertas. Señor, pues a la que tú digas. No, él se ponía a orar: ábreme puertas, Señor, para que el evangelio se proclame. Pídanle al Señor que les dé esas oportunidades con esas personas con las que ya están, por las que ya están intercediendo, o a lo mejor con otras que Dios los va a sorprender, pero que ya están ahí alrededor de su vida. Y otra cosa que podemos hacer, estar mejor preparados en cuanto al mensaje del evangelio, saber cómo usar la Biblia para decirles: mira lo que dice aquí. Y la única manera de salvarse de esa ira, de esas plagas, de esa destrucción, es que tú te arrepientas y pongas tu fe en el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Pues el Cordero es Jesucristo. ¿Y qué hizo el Cordero? Pues vivió una vida perfecta y murió una muerte que no merecía en tu lugar. Pero no es automático que porque ya murió, su sangre ya te va a lavar de todo pecado. Tú te tienes que arrepentir y poner tu fe en Él. Vamos a prepararnos más, pero para saber decirles en qué parte de la Biblia están esas verdades. A veces por eso nos detenemos en compartir el evangelio, porque si nos preguntan: ¿y dónde dice eso? ¿Y dónde dice que soy pecador? El otro día una persona me preguntó: ¿y dónde dice que somos enemigos de Dios? Romanos, le dije, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8. ¿Y dónde dice que no hay buenos ni aun uno? Romanos capítulo 3. Hay que prepararnos, hay que conocer nuestra Biblia y el evangelio, saberlo expresar con claridad, con firmeza y también con amabilidad y compasión, pero usando la palabra. Porque a veces, ¿saben qué es lo único que hacemos? Dar nuestro testimonio. Nuestro testimonio no es el evangelio. Y qué bueno que lo podamos dar, pero lo debemos usar para que nos abra una puerta para proclamar el evangelio. Y una cosa más: cuando les compartamos el evangelio, y prepárense, porque si oran para que Dios les abra puertas, les aseguro que se las va a abrir. Y esta misma semana se las va a abrir si empiezan a orar y a clamar para que Dios les permita compartir con las personas a su alrededor el precioso mensaje que los puede salvar de esta ira. Se las va a abrir, prepárense. Pero cuando se las abra y empiecen a compartirles el evangelio, díganles que se arrepientan para lo que aquí dice, para darle gloria. Porque ¿saben qué otro error cometemos? Les compartimos muchas veces un evangelio distorsionado a las personas. Les decimos que se arrepientan para que se vayan al cielo. Pobrecitos, para que no sufran, para que se escapen de esas plagas, de ese granizo. Si les compartimos ese evangelio, no es el evangelio. No se deben arrepentir nada más para escaparse de eso, o principalmente para escapar de eso y para irme al cielo, porque entonces eso es un egoísmo. Les estoy dando algo que ellos quieren y que no lo hacen por amor a Dios, lo hacen por amor a ellos. Por eso dice ahí: no se arrepintieron, para darle gloria. Entonces, ¿por qué se debe arrepentir la gente? Pues para darle gloria, porque cada día que no te arrepientes y que lo vives para hacer lo que tú quieres, no estás viviendo para lo cual Él te prestó la vida. Y la vida nos la prestó para darle gloria. Para eso hay que arrepentirse. Para eso hay que decirles que le entreguen su vida a Jesucristo. Y el Señor en su bondad nos regala el cielo, ¿verdad?